Entonces puede ser Abib o puede ser Nisan, pero vamos a decirlo de esta manera. ¿El original cuál es? Es Abib. Regresemos al Levítico número 23. Releo el versículo número 5. Fíjense cómo dice así. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Es decir, cada convocación, cada reunión, cada fiesta va a tener su tiempo. En el mes primero, que ya dijimos que se llama Abib o Nisan, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Versículo número 5, versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. ¿Qué es un ácimo? ¿Qué quiere decir la palabra ácimo? Ácimo quiere decir que no lleva levadura. ¿Qué hace la levadura en el pan? Lo esponja, lo infla. Alimento o pan que no lleve levadura, ¿cómo se queda el pan? Plano, que no se esponja, ¿estamos de acuerdo? Nosotros ya lo vimos, pero así como para más fácil, como si fuera ¿qué? Como una galleta, ¿verdad? Que es plana, que no tiene mucho cuerpo y que no está muy esponjada. El versículo número 5 nos está diciendo que a los 14 va a haber una solemnidad que se llama ¿cómo? Pascua. Pero el versículo número siguiente, que es el 6, nos está diciendo que aparentemente va a haber otra solemnidad que se llama ¿cómo? Ácimos. Y entonces, porque el versículo número 6 empieza con la palabra I o con la letra I. ¿Qué quiere decir? Como si fuera una ¿qué? Está dividiendo, ¿no? Y, es decir, voy a poner un ejemplo. Vamos a ir el hermano tal y el hermano tal. Es decir, que estamos ¿qué? Dividiendo. ¿Sí me doy a entender? Parecería que estamos dividiendo. Versículo número 7 sigue hablando de esta, entre comillas, división. Y el primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y el primer día, otra vez, ¿qué se da por entendido? ¿El primer día de qué? De ácimos, como si fuera una segunda ¿qué? Una segunda fiesta. Y el primer día, si estamos hablando del primero, estamos hablando de un inicio. Y el primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Estos versículos, Levítico capítulo número 23, versículos 5 al 8, es un versículo en controversia, porque entenderíamos con estos versículos que entonces son ¿qué, hermanos? ¿Una o dos solemnidades? 2 fiestas. Y entonces esto nos lleva a una situación complicada, en donde hay grupos religiosos que dicen, ustedes, Iglesia de Dios, entre paréntesis israelita, están mal. ¿Por qué? Porque ustedes sí celebran Pascua, pero ¿qué no celebran? Ácimos, como si fueran 2 fiestas. Pero la pregunta es, ¿Pascua y ácimos son 2 fiestas? No, es una sola fiesta que tiene, en este caso, nombres, 2 nombres, que sí son diferentes. Pero así como Pascua tiene 2 nombres que son diferentes, las demás fiestas también tienen nombres que son diferentes. Ejemplo, la fiesta de Pentecostés, también ¿cómo se le conoce? Bueno, ahí es la traducción, ¿no? Pero, porque por ejemplo, Pascua es en el español, en el inglés, ¿cómo es? Passover, algo así. Y en hebreo es Pesaj, pero al final es la misma palabra. Y el significado es salto. Ácimos quiere decir sin levadura, pero Pentecostés, Shavuot, que al final es la traducción, pero también se llama la fiesta de las semanas, o también se le conoce como
la fiesta de la siega o de los primeros frutos. Otro ejemplo, la fiesta de las cabañas, Sukkot en inglés, o la fiesta de las enramadas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que hay diferentes nombres, pero en este caso vamos a hablar muy específicamente de la diferencia o el por qué, no diferencia, sino el por qué algunos grupos religiosos piensan que Pascua y Ácimos son dos fiestas distintas y que en este entendido, si la premisa es que son dos fiestas, ¿por qué no las celebramos? Esa es la postura. ¿Cuál es nuestra postura como iglesia? Y las posturas siempre van a ir con base en ¿qué, hermanos? Con base en la Escritura. Nosotros creemos que Pascua y Ácimos es una sola fiesta. ¿En dónde lo dice? Pues para esto tenemos que ir a la institución de la fiesta. ¿En dónde se instituye la fiesta? Dice Éxodo capítulo número 12 de la siguiente manera. Y para poder entenderlo vamos a leer todo el capítulo, pero dice la Escritura que vamos a leer con el Espíritu, es decir, con entendimiento. Dice Éxodo 12, versículo número 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, que dijimos qué mes es, el primero, que se llama Abib o Nisán. Este mes os será principio de los meses. Será para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Cuál es el contexto de lo que está pasando? Israel, el pueblo de Israel, ¿en dónde está? En Egipto. Y está previo a que se lleve a cabo ¿cuál plaga? La última, porque la institución de la fiesta de la Pascua tiene que ver, está completamente ligada a la 10ª plaga, es decir, a lo último que va a vivir el pueblo hebreo junto con el pueblo egipcio en Egipto, para que el pueblo de Israel salga ¿de dónde? De Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el contexto. Y si ese es el contexto, todo esto es, ¿qué, hermanos? Es nuevo. Y cuando todo esto es nuevo, ¿qué pasa? Hay que poner atención en cada una de las cosas que están pasando. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo número... Bueno, les explico. Entonces, Dios instituye el primer mes del año y les da la primera indicación. La primera indicación es que en el día 10, porque antes recordemos que los meses del año, ¿cuántos días tenían? Todos tenían 30 días. Todos los meses del año anteriormente tenían 30 días. Dice la Escritura, entonces, en el día 10 iba a pasar lo siguiente, iba a iniciar este proceso de la fiesta. Se iba a apartar un cordero, macho de 1 año, sin defecto. Dice el versículo número 4, mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, que yo apartaba un cordero el día 10, pero tenía que ir haciendo cuentas. ¿Cuentas de qué? Del número de personas que había en mi casa. En la casa de un servidor hay 4, pero en la casa de mi vecino inmediato, ¿cuántos son? Son 8. Y vamos a suponer que entre 8 personas ya se comían un solo cordero. Yo con 4 integrantes, ¿podía celebrar la fiesta o podía comer el cordero con mi vecino inmediato que eran 8? No, porque no iba a alcanzar, pero yo saltaba o brincaba a ese vecino que tenía 8 y también tenía 4. ¿Con él sí o no? Con él sí, es decir, yo soy el vecino A con 4, el vecino B con 8, con él no, pero el vecino C con 4, ahí sí, ¿estamos de acuerdo? Entonces buscaba a mi vecino más inmediato que tuviera integrantes y que nos pudiéramos juntar. Si tengo suficientes en casa, entonces ya no buscaba más. Versículo 5, el cordero será sin defecto, macho de 1 año. O se pueden tomar de las ovejas o se puede tomar de ¿qué, hermanos?
de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, con 4 días de anticipación lo iba a apartar. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y pondrán en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Cuando la Escritura menciona la palabra hierbas amargas, la pregunta es, ¿supo amargo ese cordero? La expresión hierbas amargas quiere decir especias, hierbas de olor. Si ustedes, por ejemplo, se han hecho un té de orégano, ¿y cómo sabe? A orégano, pero el sabor es amargo, no es agradable, ¿estamos de acuerdo? Pero si el orégano lo ponemos en un platillo, ¿cómo sabe? Ya sabe distinto, le da un sabor. Es decir, que hay muchas especias que así, si nos la comemos así tal cual, no es agradable, pero la juntamos con una carne, con un guiso y ya le da un sabor diferente, ¿estamos de acuerdo? Por eso dice hierbas amargas, no que supiera amargo, sino que eran especias, ¿estamos de acuerdo? Estaba condimentado. Dice el versículo número 9, ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua. ¿Qué quiere decir cocida en agua? Hervida, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Puede ser que los 8 integrantes, los 10 o los 12, los que sean, se hayan comido el cordero, pero se hayan saciado, o a lo mejor no hayan sido suficientes los que yo elegí y haya quedado. Me voy a llevar, se iba a llevar el cordero, o íbamos a decir, pues lo envuelvo para llevar. No, sobró esto, sobró la cabeza o sobró aquello. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a quemar. No se puede quedar nada ni me lo puedo llevar. Por eso se quema o se quemaba. Si es que sobraba, quizá no sobraba y pues ya no se quemaba. Y habéis de comer los ceñidos vuestros lomos y vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Aquí nuevamente aparentemente estaría diciéndose, esto es Pascua, no es Ázimo, solamente es Pascua. Pero recordemos que nosotros cuando llegamos a casa de trabajar, ¿qué hacemos? Pues dejamos quizá nuestras pertenencias, si traemos maleta o mochila o portafolio, ahí lo dejamos, o bolsa. Algunos hasta se cambian, pero no comemos con la mochila, ¿estamos de acuerdo? No comemos, pues no sé, con algo que si uso casco, pues no comemos a lo mejor con casco, si ya estoy en casa, me lo quito. Pero lo que pasa es que aquí la Escritura le está diciendo, quiero decirte que estés apercibido, que comas apresuradamente. Dice el versículo número 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal y las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y esto ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta ahí. Si nosotros nos quedamos hasta ahí, esta primera parte de la lectura hace referencia a lo que van a hacer de manera que prácticamente inmediata. Es decir, Moisés le está dando instrucciones al pueblo de lo que tenía que hacer y lo que iba a pasar. Pero también termina diciendo, esto que hoy se está instituyendo y que se va a hacer por primera vez, lo van a seguir haciendo. Versículo número 15 habla de esa institución a futuro. Dice el versículo número 15. Entonces aquí como que se divide el párrafo. Y la siguiente parte dice así: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas,
porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada en Israel. Este versículo, ¿en qué tiempo está hablando? ¿Pasado, presente o futuro? Está hablando al futuro. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, exceptuando solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer, y guardaréis la fiesta de los ácimos. Aquí nuevamente está apareciendo como si fuera una, ¿qué, hermanos? Una fiesta independiente, una fiesta aparte. ¿Estamos de acuerdo? Porque así se lee. Y guardaré la fiesta de los ácimos. Ya no dice la Pascua, porque el versículo de la Pascua ya pasó. Dice, y esta es la Pascua de Jehová. Pero ahorita ya está diciendo, y guardaré la fiesta de los ácimos, porque ya en aquel mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre, ¿qué, hermanos? Perpetua. Es decir, que esta solemnidad que en este espacio le está nombrando ácimos, que son 7 días, también es por costumbre, ¿qué, hermanos? Perpetua. 18. En el mes primero, a los 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Este versículo, hermanos, ya nos da luz, ya nos ayuda a proyectar desde qué momento empieza la fiesta. A pesar de que en todos los versículos anteriores estaba haciendo una división entre lo que era el rito pascual y los 7 días de panes ácimos, el 18, ¿qué hace? Engloba. El 18, ¿qué hace? Encierra. Dice así, en el mes, es como si nuevamente se estuviera haciendo el recordatorio de la institución. En el mes primero, a los 14 del mes, por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces vamos a contar, ¿les parece? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Cuántos días dura la fiesta? 8 días. 7 de los panes sin levadura, que iba del 15 al 21, pero más el 14. ¿Estamos de acuerdo? La fiesta entonces desde un principio se instituyó para que se celebrase ¿cuántos días? 8 días. Desde el día 14 hasta el día 21. Pero vuelve a ser la observación, 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada en la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Hasta ahí. Y si nosotros vemos, les empieza a decir que van a tomar un manojo, que van a colocar la sangre en los dinteles, en el dintel y en los postes. Y versículo número 24 dice así. Del 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirieron los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Versículo, si nosotros seguimos la lectura, vamos a ver que ya pasa esa noche, hiere a los primogénitos de humanos y de animales, y entonces hay un gran clamor. Faraón les manda a llamar a Moisés y Aarón y les dice, váyanse. Versículo número 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose priesa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y prestáronles, y ellos despojaron a los egipcios.
versículo número 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto echándolos los egipcios no habían podido detenerse ni aun prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Es noche de guardar a Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben de guardar a Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Hasta ahí. Entonces, seguimos con la línea. Parecería como que se instituye la Pascua y se instituye ácimos, pero el 18 nos hace el recordatorio que no. Es una sola fiesta que tiene 2 etapas. Una sola fiesta con 2 etapas. La primera etapa sí se llama ¿cómo? O se le denomina, para que se entienda, Pascua, porque es el rito pascual que en ese momento, ¿qué hacía? Recordaba que a través de la sangre de un cordero, literal, sin defecto, macho, tomado de las cabras o de las ovejas, se pintaba los postes y el dintel, y era la señal para que aquel destructor o ángel que hería a los primogénitos saltara esa casa. ¿Estamos de acuerdo? Porque Pascua significa salto. Y de ahí vienen los 7 panes, los 7 días de panes ácimos. Ahora, quiero que mis hermanos en cabina nos ayuden con la siguiente lámina, para ir recapitulando. Nombres con que se lo conoce la fiesta, ya lo vimos. Pascua en hebreo es Pesach, salto, brinco, Passover, ácimos. Damos clic a nuestra presentación y aquí dice fecha en que se celebra. Fecha en que se celebra la fiesta. Se instituye la Pascua en el año 1491, el 14 de Nisan o de Abib, que es el primer mes del calendario judío y que cae entre marzo y abril del calendario gregoriano. Mostramos el calendario y si nosotros vemos, aquí está en la parte superior, Nisan es el primero de los meses del calendario religioso judío, que cae entre marzo o cae entre abril. Damos clic a nuestra presentación y vemos estos 2 puntos de abajo. Dice, el día 10 de Abib o Nisan se tenía que tomar un cordero macho de 1 año, ya sea de las ovejas, borregos o de las cabras. Este cordero sería sacrificado, inmolado entre la tarde del día 13, terminando el día, y el día 14. Vamos a describir esta línea. Aquí vemos 1, 2, 3, 4 cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? El primer cuadrado dice 13, después 14, después 15 y después 16. Y este cuadrado está dividido en 2, una parte en color negro y una parte en color claro. ¿Qué significará eso, hermanos? El día. Lo que está de oscuro o de negro es la noche, lo que está de claro es el día. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, entre que va iniciando, entre que va terminando el día 13 y que va empezando el día 14, es decir, para iniciar el día 14, es decir, por la tarde, sacrifican el cordero entre las 2 tardes, es decir, a la puesta del sol e inicio de la noche. ¿De qué día, hermanos? Del día 14. Siguiente. Del 14 al 15. En el transcurso del día prepararon las cosas para salir de Egipto. En la noche del 14, hermanos, en la noche del 14, ¿qué se celebra o qué se lleva a cabo? ¿Qué rito? El rito pascual. Se sacrificaba
se pintaba, se asaba. ¿Y qué pasó? Ahora sí que de madrugada pasó el ángel a herir ¿a qué? ¿A quiénes? A los primogénitos. También quizá entre la madrugada y el amanecer, ¿qué pasó? ¿A quién le llamó? Faraón, ¿a quién le llamó? A Moisés y Aarón. ¿Y qué les dijo? Váyanse, váyanse, tomen cosas. ¿Y qué hicieron? Entre el día 14 para llegar al 15, prepararon sus cosas. El día 15, entonces, hermanos, ¿qué pasa con el día 15? El día 15 salen. Esa es una de las razones, hermanos, por las cuales el judío celebra la fiesta. ¿Qué día, hermanos? Celebra el día 15, porque dice, nosotros, es que en realidad salimos ¿qué día? El 15. Pero ¿qué día es el que dice nuestro Dios que se debe de instituir? El 14. El 15 es un sábado, ¿qué, hermanos? Es un sábado ceremonial. Entonces vamos a hacer grande la imagen, vamos a, más bien, a mostrarla toda la imagen, y vamos a ir ahora de arriba hacia abajo. Una fiesta de 8 días, que se inicia el 14, el día 1. El día 12 es el 15, 3, 4, 5, 6, 7. El día 8, que es el día 21, también es sábado ceremonial. Es decir, el 15 y el 21 son sábados ceremoniales. 7 días de panes ácimos. La pregunta es, ¿por qué no estuvimos aquí el 15? ¿Por qué no estuvimos el día 21? Si es un sábado ceremonial. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Dice Éxodo 20, el primer día de los panes ácimos, que es el segundo de la fiesta, que es el día 15, es Santa Convocación. Y el último, que es el séptimo día de los panes ácimos, pero que es el octavo día de la fiesta, de la totalidad de la fiesta, también es Santa Convocación y es sábado ceremonial. Pregunta, ¿estuvimos aquí o no estuvimos aquí? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí estuvimos o no estuvimos? Me van a decir, pues hermano, yo no estuve, pero creo que no me invitaron. Pero si me hubieran invitado, seguramente sí hubiera estado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Estuvimos o no estuvimos? No estuvimos. ¿Pero por qué no estuvimos? ¿Estamos mal, entonces, por no haber estado? ¿Ustedes qué dicen? Porque esa es la controversia, ese es el problema. Y esa es la situación por la que dicen, ustedes están mal, ustedes no guardan de una manera adecuada la fiesta. Vamos a ver cómo, porque dice la Escritura en Mateo capítulo número 5, que Jesucristo no vino a qué, hermanos, a quitar la ley, sino vino a engrandecerla. Isaías capítulo número 53, que es un capítulo que todos ustedes conocen. Isaías capítulo número 53 toma a Jesucristo de la siguiente manera. Versículo número 7. Angustiado él y afligido. Este Isaías estaba profetizando del momento que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, que Jesucristo, desde Isaías, Jesucristo ya estaba siendo representado como ¿qué, hermanos? Como ese cordero macho, ¿de qué, hermanos? De 1 año sin defecto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que la fiesta iba a llevar un proceso de ¿qué, hermanos? De transición, en donde los elementos físicos, que en ese momento era algo literal, iban a tomar ahora una figura o una forma ¿en qué?
¿O en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Ese cordero que se apartaba el día 10 y que era sacrificado entre las 2 tardes del día 14, del día 13 y 14, pero que ya era el día 14, ¿quién representaba? A Cristo. Iba a ser la figura de nuestro Señor Jesucristo. Versículo, primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 18. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 18, de la siguiente manera: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí primera de Pedro le está diciendo, nos está confirmando que ¿quién es ese cordero? Cristo. ¿Y qué hizo este cordero? Dio su vida y su sangre, que en Éxodo capítulo número 12 en Egipto se tenía que dibujar, o sea, que tenía que pintar los dinteles, el dintel y los postes. Ahora su sangre representa ¿qué? La salvación. ¿Para quiénes? Para nosotros. La sangre que representaba la salvación para Egipto, ahora representa la salvación para cada uno de nosotros. En este caso, en Egipto, de los hebreos. Ahora nosotros, gentiles, en este Egipto. Porque ese Egipto es el mundo, ¿estamos de acuerdo? Esa esclavitud que se tenía. También Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, confirma esto, diciendo que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado ¿de qué, hermanos? Del mundo. ¿Ese Cordero de quién iba a quitar el pecado? Ese Cordero, en Éxodo 12, ¿qué iba a hacer? Les iba a dar salvamento ¿a quiénes? A los hebreos, ¿estamos de acuerdo? Solamente Israel. Pero en este ya trasladado, y ya Jesucristo dice, Él quita el pecado, este Cordero quita el pecado ¿de qué? ¿Solo de Israel o de todo el mundo? Ya es de todo el mundo. Ahora, dice, tenemos que ver cómo Jesucristo lleva a cabo la fiesta, porque también eso nos da claridad, nos da luz. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo número 14. Marcos, capítulo número 14, versículo número 12, dice así: y el primer día de los panes sin levadura, pregunta, fíjense lo que les voy a preguntar. Aquí el versículo dice, y el primer día de los panes sin levadura. ¿Quién está dormido? Ay, nadie, ahora sí nadie, ¿verdad? Hermana Yaque, ¿está haciendo referencia al día 14 o al día 15? Este versículo que dice el primer día de los panes sin levadura, ¿está haciendo referencia al día 14 o al día 15? ¿Tú qué dices? Mi hermana dice que al 14. Isaías, ¿tú qué dices? ¿Este versículo hace referencia al día 14 o al día 15? Porque recordemos que el día 15 es el inicio de los panes sin levadura. Pero entonces, ¿si es del 14 o es del 15? Del 14, muy bien. Porque aquí está englobando ¿qué? Lo que es toda la fiesta. Y eso nos ayuda mucho. El primer día de los panes sin levadura, es decir, el primer día de la fiesta, cuando sacrificaban la Pascua, qué maravilla de texto, hermanos. Porque nos está diciendo que aunque es una sola fiesta, lleva procesos, ¿estamos de acuerdo? Y que el primer proceso, ¿cómo se le llama? Pascua. Y el segundo proceso, ¿cómo se le llama? Ácimos. Pero que termina siendo la misma fiesta.
cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen: ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Versículo número 22. Y estando ellos comiendo, ¿qué comieron? Pregunta, ¿qué comieron? ¿Comieron solo pan o sí comieron un cordero asado? Porque en otro evangelio dice: para que aderecemos la Pascua. Entonces pregunta, ¿solo comieron pan o también comieron cordero? También tuvieron que haber comido cordero, porque si no comía un cordero Jesucristo, ¿qué estaba haciendo con la fiesta? Con el ritual. Lo estaba incumpliendo, ¿estamos de acuerdo? Pero si se fijan, comiendo el cordero, y uno de los complementos era el pan, dice Jesucristo que tomó el pan. ¿Pudo haber tomado un cordero? ¿Pudo haber tomado una pieza del cordero, sí o no? Sí, pero ¿qué hizo? En vez de tomar el cordero, ¿qué tomó? Tomó el pan. Y entonces dijo lo siguiente: y estando ellos comiendo, entre lo que estaban comiendo estaba el cordero, obviamente, tomó Jesús el pan y bendiciendo, partió y les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Ya no sé, es decir, que Jesucristo está estableciendo la forma en la cual a partir de ese momento se iba a llevar a cabo, ¿qué, hermanos? La fiesta. A partir de ese momento, Jesucristo, ¿qué instituye? La Pascua, ¿qué? La Pascua cristiana, la Pascua de Cristo. Porque no toma un pedazo de cordero, toma un pan y todavía le da una bendición a ese pan. Es decir, que hace un punto y aparte de lo que están comiendo, porque solamente estaban comiendo. Pero dice, esto, a partir de este momento, las cosas van a ser distintas. Voy a tomar un trozo de pan y voy a hacer una oración y voy a pedir una bendición por este pan. Versículo número 23. Y tomando el vaso, habiendo hechas gracias, ¿qué también hizo con el vaso, hermanos? También da una bendición por él. Les dio y bebieron de él todos y les dice: esto es mi sangre, ¿de qué, hermanos? De un nuevo pacto. Es decir, si hay un nuevo pacto, ¿qué quiere decir? Que había un ¿qué? Un antiguo pacto. Pero que ese nuevo pacto iba, y lo hemos entendido y lo hemos leído, que iba a hacer que la ley ahora estuviera ¿en dónde? En nuestros corazones. Y que ahora, para poder entrar y ser parte con nuestro Dios, ¿a quién deberíamos de tener como intermediario? A Cristo. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Juan capítulo número 13. Jesucristo les lava los pies a sus discípulos y después de haberles lavado los pies a sus discípulos, les dice lo siguiente, versículo número 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. ¿Solamente el ejemplo de lavarse los pies o de la forma en la que ahora se establece la Pascua cristiana? De todo. Desde ahora tomar el pan, pedir una bendición por él y partirlo y darlo y comer todos, como de tomar un vaso, un recipiente, una copa con jugo de la vid, pedir una bendición por él y dar a todos. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo os he dado. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, así como yo lo estoy haciendo ahorita, vosotros también hagáis. Es decir, cuando yo no esté y en un futuro, ahora ustedes lo hagan. Y eso se complementa con lo que dice: por eso esto se va a hacer por vuestras generaciones, es decir, como algo perpetuo.
Ahora, dice Lucas 22:1. Este verso también nos ayuda bastante. Lucas capítulo número 22, versículo número 1. Y estaba cerca la fiesta de los ázimos, que se llama la Pascua. Este versículo es determinante, porque ¿qué nos está diciendo, hermano Ger? ¿Qué es? ¿Qué? Que es lo mismo. Pascua y ázimos es lo mismo. Les doy un ejemplo. Si quieren buscarlo, búsquenlo. Si alguien lo tiene, rapidísimo lo puede leer. Mateo 4:18. Cuando está eligiendo a los discípulos, dice Simón o Pedro, que también se llamó Simón. ¿Alguien lo tiene? Que le dé lectura así rapidísimo. Mateo 4:18. Mi hermano Marco, por favor. Hasta ahí. Simón, llamado ¿qué? Es decir, que o es un nombre o es otro nombre, pero al final es la misma persona. Aquí lo dice también Lucas 22. Estaba cerca la fiesta de los ázimos, que se llama la Pascua. O se le llama Pascua o se le llama ázimos, pero es la misma ¿qué? La misma celebración, exactamente. Ahora, hermanos, recordemos, ¿la fiesta cuántos días dura? En Éxodo capítulo número 12, mi hermana Rubí, 7 y 8, u 8. 8 días, correcto. El día 15, el día 14 inicia hasta el día 21. ¿Qué dijimos que era el día 15 y el día 21, mi hermana Elsie? El día 15 y el día 21, ¿qué eran? ¿A quién le ayuda? Santas convocaciones, pero no estuvimos aquí. ¿Qué pasa? Porque es estatuto perpetuo. Bueno, dice la palabra de nuestro Dios que Jesucristo es nuestro maestro y nuestro ejemplo. ¿Qué día de la semana muere Jesucristo? Muere un miércoles. De miércoles para jueves, un día. De jueves para viernes, 2 días. Y de viernes para sábado, 3 días. Mateo capítulo número 12 profetiza lo siguiente. Versículo número 40, Mateo 12:40. Mateo 12:40 dice así: porque como estuvo Jonás, y está hablando Jesucristo, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La pregunta es, si ese día 15 se tuviera que seguir celebrando, ¿qué tuvo que haber pasado con Cristo? No tuvo que haber estado 3 días y 3 noches, ¿sí me entienden? Porque ¿quién es nuestro ejemplo de cómo hacer las cosas? Cristo. ¿Y Jesucristo estuvo ese día 15 o ya no estuvo? ¿Estuvo o no estuvo? Sí estuvo, pero ¿en dónde? En el corazón de la tierra, es decir, sepultado. Ya estaba muerto. Porque Jesucristo dice, este es mi cuerpo. El pan representa ¿qué? El pan representa mi cuerpo. Ya no es necesario que tengas 7 días de panes ácimos, porque solamente se necesita ¿qué? Un pan, un momento. Porque si yo necesitara que se le diera más validez a ese pan, o que se tenían que seguir celebrando esos 7 días, Jesucristo ¿qué tuvo que estar haciendo? El día 15, celebrando el día 15, y estar los 7 días más, y que el 15 y el 21
estuviera él presente. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice, ejemplo os he dado. Pero la palabra ejemplo o ese significado, el contexto de todo, la palabra ejemplo, no solamente habla del lavatorio de pies. ¿De qué habla? De cómo tomar el pan, de bendecirlo, de repartirlo, de comerlo, de tomar una copa con jugo de la vid, de bendecirlo, de compartirlo y de tomarlo. ¿Estamos de acuerdo? Es el todo. Ahí sí aplica la parte por el todo. Es una sinécdoque. Es decir, que la fiesta Jesucristo está diciendo, este ejemplo de cómo se celebra hoy la fiesta cristiana, la Pascua cristiana, es un ejemplo para que lo hagamos todos. Dice primero a los Corintios capítulo número 5. Porque llegó el momento, hermanos, en que Jesucristo, en el que ya no estaba Jesucristo y estaba el apóstol Pablo, y quizá, hermanos, también algunos dijeron, algunos judíos, porque recordemos que la iglesia, ¿con quién inicia? Con judíos, con los 144,000. Y los judíos convertidos al cristianismo estaban acostumbrados a celebrar, ¿qué, hermanos? La Pascua con sus 8 días, es decir, el 14 más los 7 días de ácimos. Y entonces, cuando ya no están celebrando los 7 días, ¿cómo creen que le preguntaban a los discípulos? Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no estamos celebrando los 7 días más, del 15 al 21? Y para esto, Pablo nos hace esta recomendación y nos enseña lo siguiente. Primera a los Corintios, capítulo número 5. Versículo 7. Desde el 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Está diciendo que esa vieja levadura estaba mal? ¿O solamente que era vieja? Que era vieja, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, ¿qué es quién? Cristo. Nuestra Pascua no es ¿cuál, hermanos? No es Éxodo 12. Es un simbolismo, es la implementación, la institución. Pero nosotros, ¿hasta qué momento celebramos esa fiesta? ¿Hasta que muere quién? Hasta que muere Cristo. Y por eso Pablo le está diciendo, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Esto es maravilloso, porque este versículo nos dice, la Pascua de Éxodo 12 era ¿para quién? Para los judíos. ¿Y ellos siguen celebrando panes ácimos? ¿Sí o no? Sí. ¿Y están bien o están mal? Están bien, porque ellos están conforme a la ley. Porque ellos tienen un velo hasta hoy. ¿Y ese velo qué no les permite ver? A Cristo, que es el Hijo de Dios. A Cristo que dio su vida por nosotros. Pero nosotros, como no tenemos ese velo, sí se nos es permitido ver. ¿Ver a quién? Ver a Cristo. No solamente verlo, sino seguir su ejemplo. Y termino con lo que dice Colosenses capítulo número 6. Colosenses 2, perdón, no hay Colosenses 6. Colosenses 2. Y este versículo también, con esto terminamos y es maravilloso. Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué quiere decir?
Se complementa con lo que dijo Jesucristo. Porque ejemplo os he dado. Como yo estoy haciendo, así ustedes también háganlo. Y Pablo está diciendo, de la manera que recibimos de Cristo, andad en eso que recibimos de Él. 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Mirad que ninguno se engañe por filosofías o vanas sutilezas, es decir, con cosas simples, porque podríamos ser engañados si no estuviéramos bien fundamentados, sí, y que nos dijeran, oye, estás mal porque no guardas los 7 días del 15 al 21, ¿nos podrían engañar y decir que estamos mal? Sí, y nos dirían, vente con nosotros porque nosotros sí los guardamos. Y si nosotros no estamos bien arraigados, ¿qué vamos a hacer? No, pues sí tienen razón, estamos pecando y faltando en esa parte. No, perdón hermanos, pero yo ya me voy de aquí porque ustedes están mal. Por eso dice, mirad que ninguno se engañe, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque ahora nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque en Cristo habita todo lo que necesitamos para ser plenos. ¿Qué significa ser plenos? Completo, satisfecho, ¿qué más? Entero, ¿qué más? Sin falta. Porque en Cristo estamos, ¿cómo? Porque en Cristo estamos completos. En seguir su ejemplo tenemos todo. En Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha de manos, porque eso también fue un problema después, ¿se acuerdan? Que los gentiles que se convertían al cristianismo decían, oye, pero no se han circuncidado. Y aquí también hace esta aclaración, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo. Es decir, que la circuncisión es ¿qué? El bautismo, en la cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, literalmente, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo se perdonan todos los pecados? En el bautismo de agua, rayendo la célula de los ritos que nos era contraria. ¿Qué significa rayendo? Rayendo no significa quitar. Les voy a poner este ejemplo. Mi hermano Marco es experto. Tenemos una madera y para dejarla lo más, quitarle las impurezas, esas astillas que si la agarramos nos astilla, nos lastima, ¿qué hay que hacer? Hay que lijar y hay que pulirla. Pero ¿sigue siendo la madera o no? Sigue siendo madera. ¿Qué estamos haciendo? Rayendo. Quitándole ciertas capas para quedarnos con lo que, con lo limpio, con lo perfecto, con lo completo, con lo que es agradable. ¿Estamos de acuerdo? Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria. Es decir, que si lo guardamos, va a ir contra nosotros. Imagínense, hermanos, si nosotros celebramos los 7 días de ácimos, ¿qué estamos diciendo? Que el pan que representa a Cristo es ¿qué? ¿Es válido o es inválido? Es inválido, porque todavía tengo que dar 7 días más. Entonces, si nosotros cumplimos ese rito, estamos siendo contrarios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ya no celebramos, o sí, conmemoramos esos 7 días, porque si lo hacemos, ese rito está siendo en contra de nosotros. Quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacándolos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, este versículo es también muy importante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o en luna o en sábados. Que no te juzguen porque en parte de fiesta no la estás celebrando.
Porque esa en parte de fiesta es esos 7 días que ya no son contrarios. ¿Estamos de acuerdo? Porque si lo celebramos, estamos invalidando nuestra Pascua, que es Cristo y es del nuevo pacto. Espero haberme dado a entender, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Paz a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Esdras por estas palabras que Dios nos pone para dejarnos en claro todas estas solemnidades que nosotros debemos celebrar y cómo las debemos celebrar. Vamos a entonar un salmo, el Salmo 103, y este salmo nos habla justamente de eso, para que no se nos olvide ninguna de sus leyes, siempre las estemos llevando a cabo como nosotros querramos, como Él nos dice, como Él nos indicó, como Él hizo nuestro Maestro Jesucristo.
103. Vamos a entonar otro salmo, el Salmo 103, hermanos. Y ¿no está nuestro hermano Santiago por ahí? Si no, nuestro hermano Miguel, ¿nos ayudas con las diezmos y las ofrendas? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus mandamientos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus mandamientos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi